Mis padres dijeron que podía unirme a las vacaciones familiares, si pagaba mi propio camino. Dije, no, gracias. Luego recibí una notificación, mi tarjeta ya estaba cargada por sus vuelos, hoteles y paquetes de spa. Simplemente abrí mi aplicación, hice clic en disputar todo y congelé la tarjeta. En la puerta de embarque, mi hermano envió un mensaje, nos están negando los boletos, ¿qué hiciste? Respondí, lo que dijiste, estoy pagando mi propio camino. Al día siguiente, irrumpieron en mi casa, y luego yo. Cuando mis padres me dijeron que iban a Hawái, y que yo también podía ir si pagaba todo yo mismo, no discutí. Simplemente sonreí y dije que no, gracias. Supuse que irían, regresarían con algunos souvenirs cursis, quizás una o dos quemaduras de sol, y yo seguiría con mi vida como de costumbre. No esperaba que intentaran llevarme a cuestas financieramente. De todos modos, fue una semana antes de su partida cuando tuve la primera señal de que algo andaba mal. Estaba revisando la aplicación de mi tarjeta de crédito para asegurarme de tener suficiente crédito disponible para una compra de equipo de negocios. Fue entonces cuando lo vi, $11.500 en cargos, boletos de avión, un resort frente a la playa en Maui, paquetes de spa, reservas anticipadas para cenas elegantes, y un complemento de excursión romántica que claramente no era para mí. Pensé que era algún intento de fraude hasta que vi la confirmación por correo electrónico vinculada a mi nombre y dirección. Llamé al resort. Mis padres habían reservado un viaje de lujo para ellos, mi hermana y su novio, todo a mi nombre y con mi tarjeta. Sabían que no habría aceptado si me hubieran preguntado. Supongo que pensaron que podrían presentarlo como un malentendido después del hecho. O tal vez no pensaron que me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo. Lo que no contaron fue que no estaba de humor para que me manipularan. Ni siquiera los llamé. Simplemente abrí la aplicación y hice clic en disputar todo. Luego llamé a la compañía de la tarjeta, les expliqué todo, y pedí que bloquearan y reemplazaran la tarjeta. Tardó unos 15 minutos en total. Estaba saliendo de mi oficina cuando mi teléfono vibró. Apareció un mensaje de texto de mi hermano, quien, por cierto, ni siquiera había sido invitado al viaje, probablemente porque está demasiado arruinado para impresionar a cualquiera. Se niegan a darnos los boletos. ¿Qué hiciste? Simplemente le respondí, ¿lo que me dijiste que hiciera? Estoy pagando por mí mismo. Aparentemente, la aerolínea no se lo tomó bien cuando la tarjeta fue marcada por fraude y la reserva fue cancelada a mitad del check-in. No volví a saber nada de ellos hasta el día siguiente, alrededor de las 9 de la mañana escuché que golpeaban mi puerta. Eran mis padres, mi hermana y su novio. No estaban bronceados ni relajados. Parecían furiosos y avergonzados. Ni siquiera esperaron a que los invitara a entrar. Simplemente me empujaron, gritándose unos a otros, exigiendo saber cómo pude hacerles esto. El novio de mi hermana se quedó callado al principio, como aturdido. Le habían dicho que yo me había ofrecido a pagar el viaje. No tenían el dinero para cubrirlo. Habían pasado semanas promocionándole la idea de unas vacaciones familiares, y ahora parecían mentirosos y gorrones, porque lo eran. Les pregunté directamente por qué pensaban que podían simplemente tomarse todo lo que tenía. $11.500 no es solo dinero para vacaciones para mí. Es todo. Les había dado acceso a una tarjeta secundaria para emergencias reales, no para vivir una fantasía en Maui. Intentaron presentarlo como una inversión en el futuro, que debería estar feliz de ayudar a la familia, especialmente porque estaban tratando de impresionar a alguien que pronto podría ser parte de ella. Esa parte me pareció extraña. El novio de mi hermana apenas me conocía, pero aparentemente ya se suponía que yo debía financiar su aprobación. Cuando se dieron cuenta de que no cedería, salieron furiosos. Mi mamá gritó algo sobre que se sentiría humillada cuando la gente se enterara de que no habían ido al viaje. Mi papá murmuró algo sobre hijos ingratos. Mi hermana ni siquiera me miró. Pero ese no fue el final. Ese fue solo el comienzo. Realmente pensé que me dejarían en paz después de esa escena en mi sala de estar. Que una vez que se dieran cuenta de que el viaje no iba a suceder, y que el dinero no reaparecería mágicamente, se irían a enfurruñar y a rumiar en privado. Pero esta era mi familia. La lógica no significaba mucho para ellos. Comenzó en silencio.
Algunos correos electrónicos de proveedores preguntando si mi mamá seguía manejando la facturación. Eso fue extraño porque ella no había tocado nada en días. Inicié sesión en mis sistemas de negocios y vi que su cuenta seguía activa, husmeando, sin cambiar nada, solo observando. Ella me había estado ayudando con cosas administrativas durante aproximadamente un año. Le pagaba $2.200 al mes para manejar correos electrónicos, facturación y algunos seguimientos con clientes. Era principalmente trabajo de relleno, pero a ella le encantaba decir a la gente que estaba manejando parte de mi empresa. La hacía sentir importante y pensé, ¿por qué no? Me ahorraba tiempo y ella no se metía en mi camino. Pero ahora, después de lo que hicieron, se me acabó la paciencia. Le revoqué el acceso esa noche, cambié contraseñas, bloqueé cuentas, notifiqué a los clientes directamente. A la mañana siguiente, me dejó una serie de mensajes de voz, desde confundidos hasta furiosos. Luego envió un correo electrónico largo sobre cómo le había despojado de su dignidad, y que estaba dejando que el dinero arruinara a nuestra familia. No mencionó los fondos robados de las vacaciones. Ni una disculpa. Luego apareció mi papá. Sin llamar. Simplemente tocó el timbre, con los brazos cruzados, esperando como si yo le debiera algo. Entró como si fuera el dueño del lugar. Se sentó y comenzó a hablar sobre cómo esta familia siempre se mantuvo unida. Dijo que yo estaba llevando las cosas demasiado lejos, que no pensaron que realmente disputaría los cargos, y que ahora estaban avergonzados frente al novio de mi hermana. No dije mucho hasta que mencionó el dinero, que estaban pasando por un mal momento, y que solo querían darle a la familia algo por lo que sonreír. Me reí, no pude evitarlo. $11.500 para paquetes de spa, habitaciones de lujo y vistas al mar. No es exactamente un presupuesto para sonreír. Le dije que sabía lo que realmente estaban haciendo. Que las vacaciones no eran solo para relajarse. Era una actuación. Estaban tratando de convencer a Liam, el novio de mi hermana, de que éramos una familia perfecta, económicamente acomodada. Que si se casaba con ella, se casaba con la estabilidad, y que tal vez se sentiría obligado a ayudarlos, a apoyarlos, a mantenerlos como yo había estado haciendo en silencio durante años. Mi papá ni siquiera discutió. Simplemente se quedó callado y se fue. Fue entonces cuando supe que tenía que hablar con Liam. Me puse en contacto con él, le dije que necesitábamos hablar, solo nosotros dos. Sin dramas, sin presiones. Nos reunimos en una cafetería tranquila cerca de su casa. Le conté todo sobre el dinero, el viaje, la verdadera razón detrás de todo. Que usaron mi nombre, mi tarjeta, y trataron de hacerme pasar por un hermano generoso para encubrir su desesperación. Que nunca tuvieron la intención de pagarme. No se enojó. Ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente se sentó allí, asintió lentamente, y me agradeció por ser honesto. Dijo que se había estado preguntando por qué todo se sentía tan performático últimamente, como si le estuvieran vendiendo algo. Una semana después, me llamó de la nada. Dijo que apreciaba lo que hice, y que había estado pensando que tenía un negocio secundario, nada llamativo, pero que estaba despegando rápidamente, demasiado rápido para que él solo lo manejara. Necesitaba a alguien que pudiera organizar el caos, alguien que pudiera convertir un lío creciente en algo estable. Pensó que yo era ese tipo. No me comprometí de inmediato, pero tenía curiosidad. Nos reunimos de nuevo y me explicó los números, las proyecciones, los clientes que tenía en fila. No era una estafa ni un favor. Era real, una sociedad. Le dije que lo pensaría, pero en mi cabeza, ya sabía que estaba dentro. Solo necesitaba atar un cabo suelto más antes de embarcarme en algo nuevo. Porque la vida anterior, financiando en silencio las ilusiones de mi familia mientras dirigía un pequeño negocio que ya ni siquiera disfrutaba. Esa parte estaba hecha. Algo más grande se acercaba. Podía sentirlo. Una vez que decidí alejarme de mi pequeño negocio y aceptar la oferta de Liam, comencé a moverme de manera diferente. En silencio, enfocado. No anuncié nada. No publiqué en línea. Ni siquiera se lo dije a mis amigos cercanos. Cuanta menos gente supiera, menos posibilidades de que saliera mal. El contrato de alquiler del almacén terminaba de todos modos. Dejé de aceptar nuevos contratos y comencé a vender equipos.
No hubo un cierre dramático, solo una liquidación silenciosa. No le debía explicaciones a nadie y no estaba de humor para ofrecerlas. Pero incluso en silencio, mi familia sabía que algo había cambiado. Comenzó con mi hermana. Me envió un correo electrónico cuidadosamente redactado, más como una carta de terapia que otra cosa, diciendo que entendía que yo estaba molesto y que respetaba mis límites. Luego añadió lo estresada que había estado mi mamá, lo poco que comía mi papá, lo fría que se sentía la casa. Dijo que todos estaban tratando de hacer algo bueno por una vez y todo explotó. No mencionó los $11.500. Ni una sola vez. Lo leí y no respondí. Fue entonces cuando su tono cambió. El siguiente correo electrónico fue más corto, más cortante. Dijo que yo había dejado claro mi punto, y que ahora solo estaba siendo cruel. Que los había avergonzado frente a Liam, que había humillado a nuestros padres, y que si pensaba que podía simplemente marcharme después de todo lo que hicieron por mí, estaba delirando. Esa parte se me quedó grabada, todo lo que hicieron por mí. Supongo que en su mente, alojarme y alimentarme de niño venía con intereses. Lo dejé sin leer. Un día después, mi mamá llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. 5 minutos de divagaciones que comenzaron con lágrimas y terminaron con ira. El guión de siempre. Estaba rompiendo la familia. Estaba dejando que el dinero me cambiara. Los estaba empujando a la pobreza. Luego mencionó el negocio. Dijo que notó que su acceso había sido cortado. Lo llamó una reacción exagerada, como si quitar miles de mi tarjeta e intentar manipular a un extraño para que apoyara su jubilación fuera solo una incómoda conversación en la cena. A ese mensaje de voz le siguió uno de mi papá. Se saltó la culpa y fue directamente a la rabia. Dijo que había perdido el contrato de consultoría. Aparentemente, alguien lo llamó por facturar horas que nunca trabajó. Me culpó por iniciar la reacción en cadena. Dijo que lo hice quedar mal. Que ahora no puede conseguir nada por el desastre que hice, como si algo de esto fuera culpa mía. Luego llegó el momento en que supe que estaban en espiral. Me enviaron un correo electrónico conjunto esta vez con una oferta para comenzar a pagarme el viaje, $100 al mes. Miré el mensaje, pensando que debía ser una broma. A ese ritmo, recuperaría mi dinero en algún momento de la década de 2030, y querían que lo aceptara por escrito, probablemente para poder usarlo como palanca más tarde y decir que acepté los términos. Respondí con una sola frase, no. Eso fue todo. Después de eso, se volvió personal. Mi hermana me acusó de sabotear su relación. Dijo que Liam se estaba alejando y que era mi culpa. Me dijo que lo usé para vengarme de la familia, que lo envenené con mentiras, lo hice dudar de ella, y ahora ella parecía patética frente a alguien con quien quería casarse. Esa acusación me hizo darme cuenta de algo. No estaba enojada por la ruptura. Estaba enojada por la exposición. Liam vio detrás del telón, y ahora ella no podía manipular las cosas. Llamé a Liam al día siguiente. No lo presioné, no le pedí detalles. Simplemente le dije que, pasara lo que pasara con mi hermana, apreciaba lo que hizo por escuchar, por ser directo conmigo, por la oportunidad. Él me agradeció lo mismo. Esa noche, él terminó con ella. Y fue entonces cuando todo explotó. Mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad, llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos, todos furiosos. Mi mamá gritó que arruiné el futuro de mi hermana. Mi papá dijo que ya no era parte de la familia. Mi hermana dijo que esperaba que terminara arruinado y solo, y que Liam solo me estaba usando. Dijeron que yo era una serpiente, un traidor, una vergüenza. Dejaron claro que estaba muerto para ellos. Lo que no sabían era que acababa de asegurar mi futuro. Liam y yo estábamos finalizando los contratos para la nueva empresa. Mi parte sería sustancial, mucho más allá de lo que alguna vez gané con el pequeño negocio. Todavía no estaba nadando en dinero, pero estaba en el camino. Por una vez, podía respirar sin preguntarme qué rincón de mi vida intentarían controlar a continuación. Y los $11.500 que ya estaban en proceso de ser devueltos gracias a la disputa por fraude. Ya no perdía el sueño por ello. Había pasado años siendo el plan de respaldo para personas que nunca tuvieron uno propio.
Ahora tendrían que arreglárselas sin mí. Después de que Liam rompió con mi hermana, todo en el mundo de mi familia se desmoronó rápidamente. La ruptura tampoco fue silenciosa. Aparentemente, ella les había dicho a sus amigos que ya estaban buscando anillos, incluso insinuó una posible fiesta de compromiso. Estaba destrozada, no porque lo hubiera perdido a él, sino porque perdió la imagen, el futuro que había construido en su cabeza. Publicó un mensaje dramático en las redes sociales, algo sobre traición, serpientes en la hierba, familia falsa. Nunca me nombró, pero todos en nuestro círculo pudieron descifrarlo. Por primera vez, vi cuán lejos había llegado su manipulación. Amigos en común se acercaron tratando de obtener ambas versiones. Un par de ellos incluso tomaron su lado. Estaba bien. No necesitaba defenderme ante nadie. Me enterré en el trabajo con la startup de Liam. Todo era real ahora. Contratos firmados, sistemas integrados, clientes a bordo, ¿y los números? Mejor de lo esperado. Estábamos proyectando casi $9.000 al mes para mí solo en el primer trimestre. Después de salir adelante con lo justo durante tanto tiempo, se sentía irreal. Luego, de la nada, sucedió algo inesperado. Aproximadamente 3 semanas después de este nuevo capítulo, recibí una carta, una de verdad, escrita a mano, entregada en mi buzón. Sin dirección de remitente. Reconocí la letra de inmediato. Era del exmarido de mi hermana. No había hablado con él en años. El divorcio fue complicado, y mi familia prácticamente lo excomulgó después. Nunca supe la historia completa, solo que no era el adecuado para ella y que le faltó el respeto a la familia. Frases clásicas, pero ahora él me estaba escribiendo. La carta era corta. Dijo que se había enterado de todo lo que pasó a través de conocidos mutuos. Dijo que no le sorprendía. Era el mismo patrón que experimentó cuando estuvo casado con mi hermana. Dijo que se salió antes de que pudieran secarlo por completo. Y lamentaba que yo no me hubiera salido antes. Luego, al final, una frase extraña: si alguna vez quieres algo sólido, llámame. Puede que tenga un mejor asiento para ti en mi mesa. Esa frase se me quedó grabada. Lo dudé por un día. Luego lo llamé. Nos reunimos para almorzar. Un lugar neutral, sin presiones. Él estaba mejor de lo que esperaba. Casado de nuevo, dirigiendo una empresa de logística especializada en el estado. Dijo que necesitaba a alguien astuto para gestionar una de las operaciones regionales, alguien que no se inmutara bajo presión o se desmoronara cuando las cosas se pusieran tensas. Me dijo que había estado observando lo que había hecho desde la distancia. Dijo que respetaba cómo manejé la situación familiar, especialmente la forma en que los corté sin drama. Él había trabajado con personas como ellos antes. Sabía lo peligroso que podía ser cuando te convertías en su plan A, B y C. Luego me ofreció un puesto. Mayor salario, más estabilidad, un futuro más grande. No fue fácil decirle adiós a la startup. Liam había sido bueno conmigo, pero lo hablamos. Le expliqué la oferta, la adecuación a largo plazo, y cómo necesitaba tomar decisiones ahora pensando en mi cordura, no solo en el dinero. Él lo entendió. Sin resentimientos. Incluso se ofreció a presentarme a inversores si alguna vez quería volver más tarde. Ese tipo de respeto, no lo había sentido de nadie en mi familia en años. Al final de ese mes, había cerrado oficialmente mi pequeño negocio y había hecho la transición al nuevo puesto. Mi primer cheque de pago fue de casi $9.000. Limpio, ganado, mío. Y por primera vez en mucho tiempo, mi cuenta bancaria no se sentía como una línea de supervivencia. Se sentía como un punto de partida. No supe mucho de mi familia después de eso, excepto por un solo mensaje de mi mamá que decía: espero que seas feliz. Nosotros no. Tenía razón. Yo lo era. Una vez que los primeros cheques de $9.000 llegaron a mi cuenta, comencé a entender lo diferente que podía sentirse la vida cuando no estabas calculando constantemente cuántos días de retraso podía tener un pago antes de que alguien se diera cuenta. Me mudé a un apartamento mejor, limpio, tranquilo, no lujoso, pero no tenía grifos que goteaban ni olor a cigarrillo impregnado en las paredes. Dejé de vivir como si estuviera a un electrodoméstico roto de la catástrofe. Nadie sabía que había cerrado mi negocio,
excepto Liam y algunos viejos clientes. No publiqué sobre el nuevo trabajo. No compartí nada en línea. No me estaba escondiendo. Simplemente no lo estaba anunciando. Había aprendido que las buenas noticias tenían una forma de volverse tóxicas cuando las personas equivocadas se sentían excluidas de ellas. Pero el silencio tiene una forma de llamar la atención. Y, efectivamente, comenzó con un golpe en mi puerta. Era mi mamá. No la había visto en persona desde el día en que irrumpieron en mi casa por las vacaciones canceladas. Ahora, aquí estaba, sosteniendo un tupper de algo como si fuéramos vecinos, no personas que habían cortado lazos por $11.500 y años de manipulación. No preguntó si podía entrar. Simplemente dijo que estaba preocupada por mí, que quería asegurarse de que estaba bien después de todo. No abrí la puerta más de una rendija. Le pregunté cómo encontró mi nueva dirección. Dijo algo vago sobre una lista de tarjetas de Navidad, y nuestros recursos familiares compartidos, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo había encontrado a través de algún viejo inicio de sesión compartido, o había husmeado en el correo antes de que actualizara todo oficialmente. Cuando se dio cuenta de que no la dejaría entrar, su tono cambió. Dijo que no estaba bien que un hijo cerrara la puerta a su madre así. La familia perdona. Le pregunté si tenía alguna intención de devolver el dinero que gastaron. Parpadeó como si la pregunta la sorprendiera. Luego dijo, no se trataba del dinero, Kevin. Tú hiciste que se tratara del dinero. Cerré la puerta. Esa misma noche, recibí una alerta de fraude del banco. Alguien había intentado restablecer la contraseña de una de mis cuentas corrientes de negocios más antiguas, una que no había tocado en más de un año. Todavía tenía unos cientos de dólares, lo suficiente como para que alguien pensara que valdría la pena intentarlo. El correo electrónico de recuperación en el intento, una dirección vinculada a mi papá. Congelé la cuenta, cambié todo de nuevo y presenté un informe. Sabía que no iría lejos legalmente, pero quería que quedara documentado. No era el dinero, era el mensaje. Estaban tratando de volver a entrar. De todos modos, no pudieron. No supe de ellos por unos días. Luego mi hermana me envió un mensaje de texto, eres patético. Huyendo de tu propia familia y escondiéndote detrás de otros hombres. Esa, en realidad, me hizo detenerme. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, tratando de hurgar en el único moretón que creía que todavía me dolía. Que no era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Que había dejado que Liam y su exmarido me rescataran. Que no podía hacer movimientos sin ser el proyecto secundario de alguien. Era tan transparente que habría sido divertido si no fuera tan cansino. No respondí, pero luego sucedió algo inesperado. Una noche, alrededor de la medianoche, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto esos, pero algo me dijo que respondiera. Era mi hermano. Sonaba raro. Cansado. Quizás borracho. No podía decirlo. No perdió el tiempo. No toqué tus cuentas, dijo. Me senté. ¿Qué? Sé lo que están diciendo. Que ayudé. Que les di tu información. No lo hice. No sabía qué decir. No habíamos hablado en meses. Ni siquiera se suponía que estuviera involucrado en todo esto. Pero con mi familia, nadie estaba realmente al margen. Están desesperados, dijo. Han estado tratando de encontrar una manera de hacer que lo arregles. Están diciendo que le debes a la familia por arruinarlo todo, por poner a Liam en nuestra contra. Por ignorar a mamá. Le pregunté por qué me estaba diciendo esto. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo, ¿por qué no te equivocas, Kev? Solo fuiste el primero. Luego colgó. Me quedé allí mirando la pared durante mucho tiempo. No porque tuviera miedo, sino porque confirmaba lo que ya sabía. No iban a parar. No eran capaces de parar. No querían paz. Querían acceso. Y ahora que no lo tenían, se estaban desmoronando en todas direcciones. Pero yo ya no era el aterrizaje suave. Ya no. La llamada de mi hermano se me quedó grabada más tiempo de lo esperado. Hacía años que no lo escuchaba tan sobrio.
Siempre se movía alrededor del caos familiar como si no le afectara. Ahora sonaba como alguien que finalmente se había dado cuenta de que la tormenta tenía un centro, y que no era yo, eran ellos. No le respondí. No entonces. Agradecía la advertencia, pero tenía otras cosas en las que concentrarme. El trabajo con el exmarido de mi hermana, David, iba mejor de lo esperado. Lo que comenzó como un puesto de operaciones regionales se convirtió en algo más cercano a una sociedad completa. Él confiaba en mí con cuentas clave, poder de decisión, incluso estrategia de cliente. En 4 meses, no solo ganaba $9.000 al mes. Dirigía divisiones enteras. La diferencia en cómo me trataba él, en comparación con mi propia familia, era casi discordante. Si tenía una idea, él escuchaba. Si necesitaba recursos, él los encontraba. Si decía que no a algo, se respetaba. Sin chantajes emocionales, sin manipulaciones por la espalda. Simplemente, los negocios bien hechos. Por primera vez en mi vida, no sentí que tuviera que disculparme por ser inteligente, o cauteloso, o protector de mi tiempo. Pensé que ese sería el final de la historia, pero no lo fue. Una noche, llegué tarde a casa de una cena con un cliente. Cuando entré al pasillo de mi edificio de apartamentos, noté algo extraño. Mi felpudo había desaparecido. Al principio, pensé que tal vez se lo había llevado el viento. Pero lo siguiente que vi me detuvo en seco. Una nota escrita a mano deslizada debajo de mi puerta. Sin sobre, sin nombre. No puedes borrar tu sangre. No estaba firmada, pero no necesitaba una firma. Sabía quién la escribió. La letra era familiar. Era la de mi padre. Presenté un informe a la seguridad del edificio. Revisaron las grabaciones. Nada útil. Quien la dejó había esperado hasta un punto ciego en la cámara del pasillo. Típico. Eso fue todo para mí. Cambié mi número de teléfono. Conseguí un apartado de correos, volví a congelar mi crédito y actualicé cada contraseña, incluyendo las que no había tocado en años. Luego hice algo que no esperaba hacer. Me reuní con Liam. No habíamos hablado en un tiempo, solo mensajes ocasionales. Él había seguido adelante, estaba saliendo con alguien nuevo, y le iba bien. Pero seguía siendo alguien en quien confiaba. Nos sentamos a tomar un café y le conté todo, la nota, el intento de acceso a la cuenta, la visita no invitada de mi mamá, la llamada de mi hermano. Escuchó atentamente. Luego dijo algo en lo que yo no había pensado. ¿Sabes lo más aterrador? Todavía creen que esto es temporal, que eventualmente cederás. Le pregunté qué haría él. Se recostó y dijo, ahora tienes opciones. Apalancamiento, influencia, poder. Odian eso, pero también lo respetan, incluso si nunca lo admiten. Eso se me quedó grabado. Volví a casa esa noche y empecé a escribir una carta, no para ellos, sino para mí. Una lista de todo lo que me habían quitado a lo largo de los años. No solo dinero, sino energía, tiempo, paz, oportunidades, confianza. Luego escribí una segunda lista. Todo lo que había ganado desde que los corté. Cuando terminé, me di cuenta de algo simple. No les debía nada, ni siquiera ira. Así que hice una última cosa. Llamé a mi abogado y le pedí que redactara algo simple pero hermético, una orden formal de cese y desista. La hice entregar a cada uno de ellos individualmente. Mis padres, mi hermana, incluso mi hermano. No era agresiva, solo clara. Cualquier contacto adicional, directo o indirecto, resultaría en acciones legales. No estaba mintiendo. No respondieron. Ni una palabra. Y así, el ruido se detuvo.